la región son una desilusión con la democracia electoral, una desilusión, una profunda desilusión también con respecto al mercado, a la economía de mercado. Las reformas como que no han hecho lo que se esperaba. Una desilusión también con respecto a la apuesta de Estados Unidos. Estados Unidos, hay que recordar, con el presidente Clinton ofrece un tratado de libre comercio, un ALCA para la región como extensión del TLC. Y a la vuelta de los días, bueno, pues parece haber sucumbido esa promesa, y hay la sensación un poco de pérdida de brújula de México en su relación directa con Estados Unidos, pero de la región en su conjunto, y quizá esto es lo que nos explica también pues el viaje del presidente Bush a la región un poco después de la primera gira del presidente Calderón. Bueno, pues ahí podemos ver entonces que por un lado tenemos efectivamente una región que no es tan región uniforme, homogénea, y por otro lado también unas realidades nuevas que aparentemente están surgiendo, es decir, esto que mencionabas, la parte de seguridad por la frontera sur, pues con toda la nueva visión del presidente Calderón, ahora con la cuestión esta del combate al narcotráfico, pues vemos que la entrada del sur es importante. Si les parece, regresamos a este tema de ir segmentando, y me gustaría que entráramos a esta cuestión de seguridad que es fundamental para nuestro país una vez que regresemos del corte. No se vayan, sigan con nosotros en este su programa CEIA en Contexto. Vamos por Centroamérica y luego así de preguntas, puede ser de preguntas así medio. Por región, pues Centroamérica, luego Chávez, Centroamérica más Caribe, luego Chávez. Sí, pero te digo también esta cosa de Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en su programa CEIA en Contexto con el tema de la política exterior de México ahora con relación a América Latina, y terminábamos el bloque anterior hablando un poquito de la frontera sur, sí, que es Guatemala, Belice, que a veces parece como que no tuviéramos o no estuviera muy en el mapa, y sin embargo parece que es crucial. Mónica, tú mencionabas y Antonio, que por ahí, pues bueno, hay un tema de seguridad importante. ¿Viene por ahí la droga, contrabando de gente? ¿Qué pasa ahí? Efectivamente, hoy se habla de Guatemala, y quizá aquí voy a ser políticamente incorrecta, pero se habla de Guatemala como un estado prácticamente fallido, prácticamente tomado por el crimen.
Con Guatemala además tenemos una frontera realmente muy permeable, con una multitud de cruces que no tienen control, que no tienen ningún tipo de vigilancia, y Guatemala se ha convertido en un punto de tránsito y de entrada de droga, en general la frontera sur, en un flanco, digamos, vulnerable de la seguridad mexicana. Entonces, estamos regresando de alguna manera a lo que había ocurrido en los 80s, en donde después de que Centroamérica había desaparecido del radar de la diplomacia mexicana, pues los problemas de seguridad, ahora con un tinte claramente criminal, vuelven a poner en el centro de la agenda de la seguridad y de la diplomacia mexicana a la relación con Guatemala. Este rompimiento del Estado guatemalteco, mencionabas en el corte que el presidente Berger aparentemente ha reducido las Fuerzas Armadas, o redujo las Fuerzas Armadas, deja desempleado a medio mundo de las Fuerzas Armadas y pues se van al mercado criminal, es decir, son contratados ahora por narcotraficantes, conocen de armas, conocen de malpasarse, lo que veo en el periódico. ¿Qué tanto está eso haciendo reventar la frontera? No solo reventar la frontera, está contaminando el mercado ilegal de drogas en México. Hoy se habla de que parte de ese personal de seguridad que quedó desempleado luego de la reforma del ejército guatemalteco, bueno, pues muy probablemente esté suministrando también servicios de protección a narcotraficantes mexicanos. Se señala que en este mercado emergente de protección en México, los caibiles, que son los cuerpos de élite del ejército guatemalteco, pudieran efectivamente estar proveyendo servicios de seguridad a los narcotraficantes mexicanos, o a los carteles mexicanos. Antonio, tú hablabas también de la parte estratégica de la frontera sur. Sí, es una parte estratégica porque México requiere reforzar su seguridad y volverse muy atractivo como destino de inversión. Por lo general eso se relaciona con Estados Unidos. En otro programa llegamos a hablar de la relación bilateral México-Estados Unidos y cómo lo económico se relacionaba con la seguridad, pero no se trata de algo puramente bilateral. Si México ha de ser un destino seguro para la inversión, eso requiere que estemos controlando bien nuestra frontera norte, pero también nuestra frontera sur. Entonces, tenemos problema no solo de narcotráfico ni de tráfico de personas, sino de migración ilegal, y no solo es eso en el caso de Guatemala, sino también de Belice. Y lo que no se controla en la frontera sur nos impacta en la frontera norte y convierte a México en una zona no apta para recibir inversión, y lo que es más importante para los mexicanos, en una zona profundamente insegura. Entonces nosotros tenemos que atender esto de manera absolutamente urgente. Y se menciona que habrá personal especializado como miembros de la embajada. En el corte hablabas de que Guatemala podría ser la segunda embajada más importante de México. Sí, yo creo que podría ser la segunda embajada más importante de México por el asunto seguridad. Y si México no resuelve el tema de seguridad, no resuelve ningún otro. Si regresamos a los clásicos de la teoría política, tenemos a Thomas Hobbes, ¿no? El Estado tiene que asegurar la seguridad de los ciudadanos. Si no hay seguridad, no hay nada. ¿Sí? Como dice, es una vida corta y una vida muy fregada, no sé cuál sea la traducción, pero así eso lo tenemos. Ahí lo dejamos que en fregada. Y relacionándolo con la seguridad, conviene mencionar, y el tema que tocó Antonio, de alguna manera impacta nuestra relación con Estados Unidos, que como dijimos al principio es la más importante, el tema migratorio y demás. Mucho de ese flujo tiene que ver también con flujo de centroamericanos que cruzan la frontera. Entonces, se ha discutido crecientemente, ya no tanto, pero sí se llegó a discutir, y yo creo que todavía está por ahí oculto en las agendas, esta idea de un perímetro de seguridad que haya en la región de América del Norte. Y normalmente cuando se habla de eso, se habla de un perímetro en el que se pudiera crear una seguridad al interior, y esto incluye la frontera sur. Y entonces en Estados Unidos también hay mucho interés de que México tenga algún tipo de control muy seguro para que estos flujos también puedan ser detenidos en la frontera. Ahora, si se cierra Guatemala, se hablaba también de que el narcotráfico puede salir por el Caribe, ¿es así? Efectivamente, tú preguntabas si hay personal calificado